Amén. Bueno, la última clase empezamos a ver la tentación de Jesús. Estamos en la materia de la vida de Jesús y sus milagros. Solo para recordarles por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? Decimos que amamos a Dios, adoramos a Dios. Yo creo, podría asegurar todos los que estamos aquí adoramos a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes amar a quien no conoces? ¿Cómo puedes adorar a quien no conoces? ¿Cómo puedes decir cuánto estás dispuesto a hacer por él cuando en realidad no tienes una comunión, no conoces a Dios? Hay muchos que vienen de familias evangélicas, que vienen de familias donde los papás ya son cristianos o quizás pastores o líderes o algo. Y creciste en un ambiente cristiano, lo cual es muy bueno, lo cual es una bendición muy grande porque ya hubo alguien que atrás no la pasó muy bien en tus generaciones, pero ahora a ti la estás librando con muchas cosas, de verdad. Dentro de todas las situaciones difíciles que estés pasando, te aseguro que no estás pasando ni el 20% de lo que pasarías sin Dios en la familia, sin Dios en el hogar. ¿Cuál es el peligro de eso? Que como desde pequeña o pequeño te inculcaron, te llevaron, te metieron a hacer, a servir, etcétera, pues ya lo haces parte de tu vida como, como solo por hacerlo. No has tenido esa relación personal con Dios. Y es importante que antes de que tú te pongas a hablarle a las personas de Cristo, pues lo conozcas, sepas quién es. Y a través de todas estas clases que estamos viendo, siempre haces esta pregunta en cada clase y al final respondes, ¿qué me dice lo que estudié hoy del carácter de Jesús? Esa es una pregunta que debemos de contestarnos. ¿Qué me dice la lección de hoy acerca del carácter de Jesús? ¿Quién es Él? ¿Esto en qué me habla? ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me ayuda la lección que estamos aprendiendo? Y hoy, pues vamos a seguir con esta lección de la tentación. La tentación. ¿Se recuerdan que la clase pasada vimos sobre el desierto al que fue llevado? Y pues nos pasamos un buen rato hablando sobre el desierto. La pregunta es, ¿alguien de ustedes la clase pasada sintió que era de Dios que se hablara sobre los desiertos? Háganme así su mano para yo ver. Eh, pero es un pasaje que la mayoría se sabe de memoria, pero es lo que les decía, que es importante repetirlo y cada vez que lo digas viene con una perspectiva diferente o tú estás en una perspectiva diferente, estás en otra ubicación de tu vida que definitivamente algo el Señor te está hablando y es tan poderoso Dios que con un mensaje a tantas personas puede impactar su palabra, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a seguir con estas tentaciones pensando un poquito en las sequías que tenemos, ¿no? Y que muchos estamos diciendo, Señor, manda la lluvia, es importante, pero cuando viene la lluvia, ¿qué hacen muchos? Ay, no, está lloviendo. O ir a la iglesia con lluvia. ¿Alguien aquí? Ay, no, hay lluvia, no voy. No voy porque me mojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si bien pues las lluvias nos revelan muchas cosas. Hay una lluvia que yo le llamo la espantaflojos. Es esa lluviecita que apenas ahí está y no va a faltar quien mande el mensaje. Pastor, ¿se suspende el culto?
Y yo digo, ah, ya está sacando a la luz, ¿verdad? Ya está saliendo todo a la luz. Y en esta época de lluvias, cuando empiezan, salen a relucir no solamente los flojos, ¿verdad? Sino que aún en casa, ¿cómo? Tú te quedas en casa cuando está la lluvia fuerte y tú puedes decir, no me mojo, estoy guarecido, estoy protegido, pero en la medida que pasa la lluvia, empiezan a salir los defectos de la casa, ¿sí o no? Empiezas a ver, ay, mira aquí donde se está metiendo el agua, empiezas a ver todas las fugas que hay, el muro que no habías visto cómo se estaba mojando, el piso, la puerta, la ventana, el techo, y empiezan a salir los detalles. Pero que esos detalles, si la lluvia continúa, te van a meter en graves problemas y te van a mantener incómodo. Entonces, cuando vienen, simplemente te van a mostrar qué partes necesitan reparación, ¿no? Y yo les decía que la tentación en sí no es mala, porque la tentación no es pecado. La tentación va a venir a todos y siempre. Mientras tengamos este cuerpo de carne, va a haber tentaciones de la carne. Pero cuando vienen esas tentaciones es como la lluvia. Tú debes de darte cuenta donde hay fugas. Tú debes de darte cuenta qué de tu casa, qué de tu vida tiene fallas, dónde necesitas hacer reparaciones, dónde necesitas poner atención, porque a la larga puede convertirse en un grave problema. Recuerden que cuando Satanás viene, él se disfraza, ¿verdad? Y trata de con ingenuidad, como, ay, se me chispoteó, hacer caer a las personas con estas tentaciones. Y aparte él fue muy tonto al pensar que podía caer el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, fíjense qué nivel de orgullo, qué nivel que se cree poderoso, y no me malentiendan el concepto. ¿Cuánto se cree que pensó que iba a caer el Señor Jesucristo? Pareciera que no sabía con quién se estaba metiendo, pero lo intentó. Ahora, si lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Vendrá o no vendrá? Génesis capítulo 3 está esta famosa historia cuando viene en forma de serpiente para tentar a Eva. Dice el versículo 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí hay muchos problemas, no me puedo detener a analizarlos todos, solo por mencionar. Un problema que a veces pasamos desapercibido es qué hace Eva platicando con la serpiente, ¿no? ¿Por qué pasa tiempo platicando con la serpiente? Como muchos, estás jugándole ahí a cosas que sabes que te podrían hacer caer. Sabes que eres débil en esa área. Sabes que eso te agrada, le agrada a tu carne. Sabes que eso te provoca cierto placer físico. Entonces, ¿por qué pasas tiempo en esa conversación? ¿Por qué pasas tiempo ahí? Ahora, pues Eva muy ingenua, pero Satanás iba con toda la intención de sabotear, no a Eva, porque él iba más allá de Eva, iba a sabotear los planes de Dios. Lo mismo que sucede ahora con nosotros. Dios tiene planes con sus hijos y Él nos ha hecho saber su voluntad. A estas alturas, si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, eh, ya no sabría cómo decirte, porque la voluntad de Dios es clara para tu vida. Pero ¿qué es lo que viene a hacer Satanás? Pues bueno, viene a ver tus debilidades, viene a sondearte,
A ver dónde. ¿Para qué? Para alterar los planes de Dios. Ahora ve el versículo 6 de ahí de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Ya viste? Ahí ya empezaron a salir las goteras, ya empezó a filtrarse el agua, ya empezaron a asomarse todas las cosas. Empieza a haber algo codiciable para alcanzar la sabiduría y al final de cuentas, dice Santiago que el pecado es el fruto de nuestras concupiscencias, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? Aquí, en la mente. Empezaste a pensarlo, empezaste a darle vueltas, empezaste a crear historias, empezaste a crear momentos, fotos, imágenes en tu mente que van a redundar en un pecado, como fue con ella, ¿verdad? Lo codició y cayó. Y la cosa con el pecado, cuando las personas caen en el pecado, es que no se queda ahí, sino que arrastras a otros. Y eso es destructivo. Siempre va a arrastrar a otras personas. Ahora, ¿quiénes son los que caen en el pecado? ¿Quiénes son los que caen? Pues entre más débil, más rápido caes. ¿Sí ven? A quien ataca, a quien está débil. Ahí siempre va a ir con la debilidad. Bueno, Adán y Eva pecan. Acto siguiente, viene la vergüenza. ¿Sí o no? O sea, ya cometiste el pecado que minutos anteriores te representó mucho placer, cometes el pecado y lo inmediato que sigue es la vergüenza. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué caí? No debía hacerlo. Y empieza la culpa y viene el enemigo y sigue susurrándote en el oído. No, no, no puedes con esto, no eres bueno para esto, siempre haces lo mismo, ya no deberías ir a la iglesia, eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro, y va a estar atacando, atacando, atacando hasta verte totalmente destruido, destruida. Entonces, vamos a ver este intento del enemigo en la vida del Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 3. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos la primera, ¿no? La primera tentación. Ahora, ¿la comida es mala? Vamos a empezar por eso. ¿La comida es mala? No. Jesús tiene las prerrogativas para convertirlas en pan. Sí, sí las tiene. ¿Está mal si tenemos hambre satisfacer nuestra hambre? No, no está mal. Entonces, ahí es donde empiezan las cosas, ¿verdad? Porque viene con esa ingenuidad como lo hizo con Eva. Trata de venir con cosas ingenuas, con cosas miren, lo que oí, hasta me da pena decirlo, de una psicóloga hablando sobre la masturbación en los jóvenes y les decía, es que esto, muchachos, es bueno, es normal y es una válvula de escape. Entonces, ¿qué provocó en los jóvenes? Que ahora lo ven bueno, normal y como una válvula y dicen, para no caer en tentaciones. Y no se dan cuenta que estar haciendo eso les está generando caer en tentaciones cada vez más y más y más y más grandes. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Siempre se va a presentar con cosas ingenuas, como una no es ninguna, tantito no es nada. Y va a empezar con cosas que parece que no. Ahora, ¿dónde empieza esta tentación o dónde radica? Vamos a aprender a poner la mirada primero en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, que es el enfoque de esta primera tentación. Ahora, pues por supuesto que la tentación primera iba a ser respecto al hambre. ¿Por qué? Porque acaba de tener un ayuno y va a ponerle enfrente. ¿Por qué no le pidió que convirtiera la piedra en un camello para irse del desierto?
por ejemplo. ¿Por qué no buscó eso, no? ¿Por qué el pan? Pues porque sabía que estaba hambriento. Ahora, ¿cómo empiezan las tentaciones? Pues con esas cosas en las que somos débiles, con nuestras debilidades, aquellas cosas que tenemos ganas, que se cruzan. ¿Cómo empiezo a contraatacar eso? En lugar de mirar esas debilidades, empezar a poner mi mirada en las cosas de ahí arriba. Santiago 4 versículo 8. Santiago 4 versículo 8. Fíjense lo que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se fijan cómo liga el pecado con estar pegado con Dios? O sea, ¿qué necesito hacer en estas tentaciones? Acércate a Dios, acércate a Dios. Las tentaciones incrementan en la medida que te alejas de Dios. Y si no, observa tu vida. ¿Cuándo empiezas a tener más tentaciones? Cuando te empiezas a alejar de Dios, te empiezas a dar permisos. Pero miren, lo contrario, cuando tu vida está ocupada, cuando tienes cosas que hacer, ay, yo me voy a salir un poquito del tema, es que estoy estudiando esto un poquito y pensaba, Dios utiliza a las personas que están ocupadas. Observa eso. Las personas que están haciendo, tú los ves que están haciendo, que están trabajando, que están ocupados, Dios los usa a esos. Y los que tienen tiempo, los que se rascan la panza, los que no hacen nada, no los usa, no los usa. Entonces, cuando tú estás ocupado y ves, tengo esto, ahora, hay tiempo para todo. No te estoy diciendo que tu vida sea, trabajo, 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 Dios, 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 en el sentido de estar ocupado haciendo cosas, ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta que estás constantemente ocupado en las cosas de Dios, no tienes tiempo, de verdad, valoras mucho el tiempo y cuando dices, tengo que descansar o es tiempo de dormir, lo vas a valorar y vas a decir, este es tiempo de dormir, voy a dormir, no me molesten, necesito descansar. Filipenses 4:19 dice, te lo sabes de memoria, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Estamos viendo que si yo tengo una necesidad, ¿qué va a hacer? El, el diablo va a querer venir y atacar y tentarme, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, tú no tienes que hacer tratos con él, Dios va a suplir todo lo que necesites, todo lo que hace falta para ti. No le estés buscando por otro lado. Entonces, si esta tentación aparentemente no tendría algo de malo en la superficie, entonces ¿a dónde va dirigida? Pues va dirigida a sus prerrogativas de Dios, a sus prerrogativas de Dios como Dios para satisfacerse en un modo egoísta, en un modo donde utilice su poder para su propio provecho, cosa que Él nos enseñó. Él dijo, yo no vine para que me sirvan, ¿verdad? Yo no vine para eso. Y ahora, ¿qué está haciendo el enemigo? Pues precisamente viene para estar por ahí que utilice egoístamente. Ahora, la Biblia dice que Él es manso y humilde. Manso significa que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, cuando los insultaron que iban caminando, cuando insultaron al Señor Jesucristo, cuando se burlaron, y los hijos del trueno vinieron con el Señor Jesús y le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Ahora, imagínense lo que ellos habían visto para ir con esa confianza, esa seguridad, para decirle, Señor, nada más dinos si hacemos que descienda fuego. O sea, fíjense la seguridad que tenían y lo que ya habían observado, que sabían que podían pedir eso
e iba a suceder. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, ¿a dónde va esa tentación? Pues precisamente a los dones que Dios ha dado. Yo les decía la clase pasada, aún como pastores, como líderes, la gente te va a apreciar y va a hacer cosas lindas por ti, pero debes tú de cuidarte de querer sacar provecho de esas cosas. Es una tentación querer abusar de las prerrogativas que vas a tener o que tienes en los diferentes niveles y aspectos de tu vida. Cuidado con eso. Ahora, también hay otro problema que a veces no se mira mucho en esto, en esta tentación. Había un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenía hambre, ¿no? Y pues fácil, podía haberlo, eliminar el problema con una prerrogativa divina. Vamos a ponerlo en nosotros, en nuestra vida. Cuando viene el diabético que está enfermo, ¿cuál es el método fácil para que ya se le vaya la diabetes? ¿Cuál es? Una dieta sana. No, esa no es la fácil, eso es lo correcto, ¿verdad? Lo que tendría que hacer. Y la dieta sana va a incluir que tenga que decir no a deseos, que tenga que hacer sacrificios, que va a tener tentaciones y va a decir, no, no es saludable, no es bueno, se me antoja, quiero, siempre el pan dulce es, sabroso, pero no es lo ideal, no es. Pero, ¿cuál es la tentación? Que entonces viene y dice, Señor, sáname y quítame esta enfermedad. A ver, espérame. ¿Por qué saltarte? ¿Por qué no te empiezas a cuidar? ¿Por qué no empiezas a hacer el camino correcto? Lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué buscamos la salida rápida y la salida fácil? Porque está precisamente en los deseos de la carne. Y el Señor nos está enseñando, mira, si yo, que lo puedo hacer, no lo hice, entonces, ¿qué hay con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Cuidarnos, porque, bueno, esas tentaciones no se ve así como muy a la superficie de lo que está sucediendo aquí, pero son reales. Y el Señor las pasó. ¿Para qué? Él tenía que ser tentado para entendernos, para que tú supieras que Él entiende lo que tú estás pasando y no puedas decir, como muchos dirían, pues bien fácil, al fin y al cabo tú eres Dios, como es una respuesta muy común. Ah, tú eres Dios, por eso puedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Mira, pudiendo, no lo hice. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga que yo no haga o que haga, ¿verdad? Él fue, Filipenses capítulo 2 dice que se hizo obediente. ¿Y obediente a quién? Al Padre, al Padre, mientras está en su forma humana. Esto es importante que lo recalque, mientras está en su forma humana, porque ya ven que hay sectas que piensan que así ha sido siempre y se les olvida que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando creó el universo, todo fue hecho por Jesús, para Jesús y de Jesús, ¿verdad? Entonces muchos como que confunden su etapa humana con toda la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando terminó su etapa humana, regresó a la gloria que tuvo antes de tener su etapa humana, que es con todas sus prerrogativas, donde yo les decía, ya no viene como cordero, es el león de la tribu de Judá, es Dios, al cual toda rodilla se dobla y todos confiesan que Él es, ¿ok? Entonces, cuidado porque de repente perdemos
el tiempo, la noción del tiempo, de cómo y cuándo es y por qué hizo esto. Entonces él no toma estas prerrogativas que le corresponden egoístamente. Fíjense otra cosa, nos está hablando del egoísmo también, esa tentación de pensar solo en mí y para mí, cuando hay una causa mayor. ¿Cuál era la causa mayor del Señor Jesucristo? Pues nosotros éramos la causa mayor. Con esto iba a manchar su ágape, con esto iba a tener pecado, ya no iba a poder cumplir el sacrificio pascual, el sacrificio perfecto. Entonces, les digo que lo que hizo el enemigo fue tratar de llegar por todos lados, de todas maneras, lo vamos a seguir viendo en toda su vida de Jesús, como por todos lados trataba. Y es que el enemigo es inteligente también, porque siempre va a meter cositas que parecen buenas, pero recuerda esto, los motivos del corazón. Acuérdate, esa es la clave, el motivo del corazón, siempre los motivos. Como este soldado que se acercó conmigo, miembro de la iglesia, y me dice, pastor, yo soy soldado, me enseña su arma que porta, y como la película, su licencia para matar, porque sí existe, yo no sabía que sí existía esa licencia, y me la enseña y me dice, yo tengo que enfrentarme a maleantes y tengo que disparar y tengo que, si es necesario, matar a alguien. Entonces, ¿qué onda conmigo? ¿Estoy condenado al infierno? Una pregunta muy interesante y muy cierta, ¿no? Pero ahí, cuál es lo que aplica? Recuerden cuando el Señor Jesús dijo a los adúlteros, el que lo hizo, ¿dónde? En sus pensamientos, ya pecó. ¿Por qué? Porque se necesitan tres cosas: premeditación, alevosía y ventaja. Y esas tres, ¿en dónde se encuentran? Acá en los motivos del corazón. Entonces, una persona que jala el gatillo fue asesino antes de jalarle el gatillo por los motivos que tuviera. Pero si está en el cumplimiento de su deber, salvaguardando a la nación, que la misma Biblia dice, no en vano llevan la espada, ¿se recuerdan? No en vano se les dio a ellos la autoridad para hacer uso de eso. Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí, en las intenciones, que es lo que Dios está mirando. Y la respuesta de Jesús fue contundente, ¿verdad? Exacto, Juan Carlos. En el corazón están los motivos. Verso 4, la respuesta de Jesús es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿no? No vas a ser tentado más allá de lo que no puedas. Ahora, esta tentación tiene que ver con lo que sucedió en el desierto. De hecho, les da la respuesta, Deuteronomio 8, la respuesta que le da es la escritura. Por eso le dice, escrito está. Y aquí es donde empieza algo también interesante, porque a partir de aquí en adelante, Satanás también va a usar la Biblia. Ah, me hablas de la Biblia, yo también te la voy a usar. Y él también la sabe usar. Deuteronomio 8:2 dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué cosa, lo que había en tu corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, con una simple frase, el Señor Jesús le está dando una lección, le está dando una respuesta contundente, ¿verdad? Donde dice, te afligió, ¿dónde vamos? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, aquí viene, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿cuál fue la prueba en el desierto? Decidirte por Dios o, o no, ¿no? Con esta tentación del pan. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo.
¿Qué pasó? Que estos hombres y mujeres que salieron del desierto debieron, tuvieron que tener fe en la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vieron en el desierto cómo fueron alimentados con el maná, es lo que acabamos de leer aquí en Deuteronomio, ¿no? Con el maná. ¿Cómo era el maná? ¿Se acuerdan que salían y cada mañana aparecía? Y por la noche, ¿qué le pasaba al maná? Se echaba a perder, ya no servía. Entonces ellos tenían cada día que confiar en Dios, en lo que les iba a dar, en lo que iba a hacer. Esta tentación del pan no es nada más simplemente, tuvo hambre y ya, sino va más allá de aprender la dependencia de Dios, aún en momentos de desierto, aún en momentos difíciles, porque es ahí cuando puedes caer en la tentación. ¿Cuál tentación? De no creerle a Dios. Así de terrible es eso, de no caerle a Dios, de decir, no tengo esta provisión, no tengo estos recursos, no tengo esto que necesito y lo necesito tanto que estoy tan desesperado que piedras me voy a comer. ¿Vas entendiendo? Y el Señor dice, no, no caigas en esa tentación. Yo sustenté a mi pueblo en el desierto y lo puede hacer con nosotros, ¿no? ¿Dónde encuentro la única satisfacción? La única satisfacción está en depender de Dios, depender de Dios. No, no sé si se recuerdan que les conté lo de la barbacoa, ¿no? Sí, sí, ¿se acuerdan? Sí les conté a ustedes lo de la... ¿No les conté a ustedes lo de la barbacoa? Bueno, era un día que teníamos, habíamos pasado un día difícil, mi mamá y yo, un día muy difícil, de esos complicados como familia, y nos dirigíamos a la iglesia. Y subiéndome al carro antes de ir a la iglesia, le comenté a mi mamá, ay, cómo se me antoja una barbacoa. Pero era martes o jueves en la noche. Y los que saben de barbacoa, saben que martes y jueves no hay barbacoa. La barbacoa es domingos en la mañana, tempranito. Ese es el día y la hora de la barbacoa. Sabrosísima. Traigo este antojo y cuando regresamos de la iglesia, encontramos una bolsa amarrada en el portón de la casa. Cuando me acerco a ver, pensando que pudiera ser brujería o algo así, encuentro una nota que dice, señora Victoria, en agradecimiento porque usted me inyectó cuando lo necesitaba y no me cobró nada, le traigo esta barbacoa. ¡Wow! ¡Wow! Miren, les voy a decir algo. Se me olvidó que se me antojaba la barbacoa, porque el milagro de Dios, el sustento de Dios, el saber que Dios escuchó nuestra necesidad, nuestro corazón y cómo nos sentíamos y escuchó lo que dijimos, aunque no se lo pedimos, no oramos y dijimos, Señor, haz que aparezca ahora barbacoa, ¿verdad? O que este se convierta. No, el hecho de que simplemente lo hizo, lo apareció, ¿no? Es que a veces nosotros queremos milagros como que pasa una nube, ¿verdad? Y se apareció algo. Y no, lo apareció. ¿Cómo? Con algo que mi madre trabajó tiempo atrás que no sabía que Dios lo tenía planeado para en este tiempo darnos eso. Ahora, el milagro ocupó, el poder de Dios ocupó el primer lugar más que el beneficio que recibimos. Y es lo que trata de enseñarnos con esta tentación, que hay mucho más allá de la necesidad inmediata que tienes. Cuando veas la satisfacción de que Dios te provee, que Dios te da en el momento correcto, de la manera correcta. Piensen, cuando tenían que pagar los impuestos, ¿se acuerdan? Y que le dijeron, creo que fue a Pedro, Pedro, vete a la orilla de la playa y va a haber un pez con una moneda dentro, ¿no? Y con eso pagaron los impuestos. ¿Qué pasó? Pues seguramente algún pescador en medio de la pesca tiró una moneda
Y esa moneda con el sol iba brillando, iba cambiando su color, que un pez cayó como si fuera un anzuelo. La comió, se murió y las olas la llevaron a la orilla para que Pedro pudiera encontrarlo. ¿Me entiendes? ¿No fue Dios o fue Dios? Por supuesto que fue Dios, pero ve cómo él usa las cosas que parecen cotidianas para suplir. Entonces, esta tentación que tuvo precisamente fue esa, que tú aprendas que es maravilloso depender en el desierto del milagro de Dios. Ay, apúrense, vamos al verso 5 que apenas va la segunda. Ay, santo Dios, y ya vamos dos clases. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. Ahora, viene otra segunda tentación, donde lo conduce a a Jerusalén, ¿verdad? Mateo lo llama con mucho respeto, la santa ciudad. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, fíjense, la lección pasada fue cómo dependes de Dios, ¿no? No voy a depender de mí en la primera tentación, de mi poder, de lo que yo puedo hacer o dejar de hacer, ¿no? Y entonces viene ahora el enemigo y dice, con que confías en Dios. Bueno, si confías en Dios, así que convierte el maná, que hace que el maná aparezca, entonces aviéntate. ¿O qué? ¿Ya no confías? ¿Se fijan cómo está tratando de usarlo a él mismo con sus propias, vamos a decirle palabras, ¿verdad? Con sus propias conclusiones, lo quiere utilizar ¿para qué? Para que se tire confiado, ¿no? Y con que, la escritura, no, yo también conozco la escritura. Mira, la Biblia dice, Salmo 91:11, Salmo 91:11, córranle. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, ahí está, es bíblico. Y es que el enemigo es especialista en usar la Biblia y torcerla. Por eso yo les digo que el diablo no es más diablo cuando está en un púlpito con una Biblia, ¿eh? Cuidado, cuidado. Porque se sube y te agarra un versiculito de la Biblia y empieza a decir, mira, ahí está. Si Pedro se equivocó porque no recibió la ofrenda de Dios, ¿no? Ya me la agarré con ese cuate, es que me cae tan así lo que hace, que hasta hizo que se me olvidara en qué iba. ¿De qué está? La segunda tentación, ¿verdad? Bueno, ha salido el Señor con la primera tentación, airoso, con fuerza, vigoroso. Pero ahora vienen las falsas promesas, ¿verdad? Esta tentación va encaminada a a las promesas de un, dos, tres, ¿no? Recibe y todo va a pasar y viene enfocado, te digo que estoy yéndome un poquito más allá de lo obvio de la tentación, poquito más allá, donde viene esto, vamos a hablarle lo sorprendente, lo sobrenatural, lo impresionante, lo impactante. Miren, en Hechos, capítulo 21, vayan ahí, por favor, hay la historia de un cuate que se llamaba Teudas, Teudas. Y Teudas lo que hizo fue que mandó llamó así a todo el pueblo que saliera para que vieran hasta donde estaba el río Jordán. La historia cuenta que los llamó para que vieran los milagros que iba a hacer y cómo iba a abrir el Jordán. O sea, quería que vieran todos el poder que tenía y cómo iba a abrir este Jordán, ¿no? Y cómo los muros de Jerusalén se iban a partir
con su palabra y con sus hechizos que iba a hacer, dice el verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Había prometido que con una sola palabra arrasaría las murallas de Jerusalén, ¿no? Porque era la manera así, ya saben, el espectáculo. Ven, ven, ven y ve tu milagro y recibe y vas a ver y así todo esto grandote. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Entre todas sus cosas, él había prometido que iba a volar sobre los aires, que iba a levitar y entonces están buscando así la onda, ay, es que no encuentro la palabra. Es sobrenatural, pero espectacular, ¿no? Ocupando los milagros y todo este tipo de cosas. Obviamente, son cosas que no cumplieron y que no van a cumplir. Y que si llegas a ver algo así, son tres cosas. Una, un truco. Puede ser un truco. Como aquel evangelista que mancha para el evangelio y para los cristianos, que se hacía pasar porque convertía el agua en vino y enfrente de todos convertía y ponía, agarraba su copa y decían, ahora la convierto y hacía un movimiento y convertía en rojo y entonces todos pasaban y su dinero y propiedades, etcétera, porque convirtió. Y ya se descubrió, ¿verdad?, que con un pequeño ejercicio de química fácilmente puedes hacer ese, entre comillas, milagro. Entonces pueden ser trucos. Número dos, pueden ser demonios, porque recuerden que los demonios tienen poder limitado, todo limitado, pero sí tienen ciertas atribuciones, como lo vimos con los endemoniados en la Biblia. Pueden usar su cuerpo, pueden darle fuerza superior, ¿verdad? Una fuerza sobrenatural, pueden hablar y cambiar el sonido de su voz, cosas que la Biblia nos enseña que estaban permitidas, ¿verdad? Entonces pueden ser trucos o demonios, o Dios en su misericordia se ha manifestado en personas que por ignorancia, pero con fe, hacen las cosas. Porque hay personas que tienen una fe genuina y que creen en Dios con todas sus fuerzas. Y aún con todo el mugrero que hacen ciertos personajes, Dios muestra su amor más allá de esas cosas. O sea, es tan amoroso que honra la fe de esas personas. Pero cuidado, porque es una tentación, ¿no? ¿Cuál? Bueno, pues atraer a las personas con sensacionalismo es la palabra, sensacionalismo, ¿verdad? Atraerlas con sensacionalismo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el día que se acabe el sensacionalismo, ¿qué va a pasar con las personas? Se van a ir, porque su fe ¿en qué la basaron? En el sensacionalismo o en los milagros. Por eso yo veo un peligro cuando le dicen a alguien, haz un pacto con Dios de que te sane. Yo veo peligroso eso porque entonces tu mirada está en el milagro, ¿no? En que te sanen. O luego llaman a personas, ven a ver, mira, mira, cuando viene este pastor o esta persona hay milagros y los traes para que cuando vean los milagros crean y se conviertan. ¿Cuánto tiempo les va a durar esa fe? ¿Cuánto tiempo? ¿No? No va a durar, no va a durar. Ahora, fíjense, la Biblia, el Señor nos enseña a que dependamos de Él 100%, ¿sí o no? Dependamos de, cuando sus discípulos fueron, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven lo otro, yo voy a cuidar de ustedes, yo les voy a proveer, ¿sí o no? Nos dice que nos va a proveer. Ok, pero luego en Eclesiastés 11, cuando Salomón está dando un discursazo, si tienes problemas financieros, lee Eclesiastés 11, ahí están los principios financieros. Y empieza a decirles, invierte, versículo 1, versículo 6, ahorra. O sea, empieza a dar, no pongas todos los huevos en una sola canasta, diversifica, trabaja. Léanlo, ahí le estoy dando un tip para una enseñanza de economía y de finanzas.
Entonces dices, bueno, si Dios me va a suplir todo, pues entonces yo para qué ahorro, para qué invierto, para qué me cuido. Si viene un problema, Dios prometió que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. No he visto, joven, viejos, viejo soy, joven fui y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan, ¿verdad? Es la Biblia, es la Biblia. Pero entonces también nos manda a ser prudentes, a ahorrar para momentos difíciles, a trabajar, a invertir. Entonces, ¿qué onda? Estoy cayendo en este pecado, ¿verdad? Estoy cayendo en este pecado. No, Dios va a cuidar de mí. ¡Fra! Me aviento. Ay, me va a detener. Cuidado, porque es bien fácil que caigamos en esta tentación. Y versículo 7. Jesús le dijo, vean cómo le contesta, escrito está también, o sea, sí, también escrito está. Esta no fue una conversación muy política, ¿eh? No te la imagines así como 30 segundos para que uno hable y después el otro habla y se... No, no, no. Este fue un encontronazo. Y el Señor Jesús le dice, mira, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le contesta con un texto bíblico, eh, 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 ya, para callarlo, ¿no? Y precisamente está hablándole de Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masaj, ¿no? Le está diciendo, si yo hiciera lo que tú esperas, mi conducta en realidad no sería prueba de una confianza en Dios, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tengo que demostrarle a las personas. Entonces, ¿estoy confiando en Dios o quiero demostrar algo? Y fíjense, siempre esto es, ¿hasta dónde puedo llegar con Dios? ¿Hasta dónde le puedo pedir? Ten cuidado. No tienes que demostrarle nada a nadie ni depender de los comentarios o de los likes de alguien, ahora, ¿por qué salió ese? Ya empezó, ya me acostumbré al otro, ¿verdad? Ahí está. Pero los otros no me acuerdo cómo salen. Bueno, vamos a ver, entonces, Dios espera que los riesgos que asumamos sean bajo su fidelidad, confiando en Él, no por demostrar, no para elevar el prestigio, no para apantallar a las personas, no, sino para que realmente confiamos en Él. Nuestra fe no depende de señales, no depende de prodigios. Nuestra fe no está basada en el sensacionalismo, para resumir esta segunda tentación. Y vamos con la tercera, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y vea, se atreve con esta tercera, o sea, si algo tienes que es insistente, ¿verdad? No pude con una, busco con otra, busco con otra. Y aquí por primera vez habla con franqueza, ¿verdad? O sea, se la suelta toda, 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 toda. Esto se trata de poder, ¿verdad? Esa es la lucha que ya le está demostrando. Aquí se trata de reino, de esclavitud, de ser o de no ser. Ya, mira, de plano ven y póstrate y adórame. Bueno, miren, Juan, acompáñenme a Juan capítulo 12, por favor. Yo no quiero imaginarme cómo es que lo llevó, ¿verdad? Porque ahí podemos pensar muchas cosas que no están escritas, entonces no nos vamos a detener en cómo es que lo llevó, lo transportó, etcétera. Pero miren lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Ahora, aquí esto es bien importante porque se atreve a pensar que de él es el reino. Pero miren, en cierta manera sí le pertenece. La Biblia dice, ¿verdad? Que es el príncipe de este mundo. Pero la arrogancia de Satanás fue tanta que piensa que su, entre comillas, reinado está sobre el reinado de Dios.
O sea, como que piensa que este es mi reino y como es mi reino, tú no puedes hacer nada, no te puedes meter. Yo me imagino a Dios, obviamente no está, ¿verdad? No lo dice, pero a ver, no se te olvide, ¿quién te está dando chance por ahora de hacerlo? ¿No? Se le está olvidando que es una prerrogativa de Dios. Pero en este tenor, quiere y se siente en las condiciones de transferir el reino, de transferir el dominio. Pero, pues miren, Satanás se doblega ante el Señor y nunca el Señor ante él, porque aún este reino le pertenece a Dios, pero por un tiempo le está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y al ser justo, nos está dando a nosotros las prerrogativas para decidirnos por Él, para estar en su reino. Pero aquellos que le rechazan, aquellos que no le reciben, bueno, haz lo que quieras, ahí está ese reino. ¿Quieres estar allá? Puedes irte, pero allá hay muerte. Y se van con Él, y es ahí donde Él se siente con esta prerrogativa, ¿verdad? De adórame, póstrate ante mí. Pero en esta respuesta se van a dar cuenta que ahora Dios es contundente. Ya no le va a permitir una cuarta. Ahora, para demostrarle que Él tiene autoridad sobre Él, pero que Él se hizo obediente al Padre mientras está en esta condición de humano, fíjense cómo le responde en el versículo 10. Esta respuesta es la que a veces pasa desapercibida. En otras palabras, Satanás le está diciendo, mira, yo soy el príncipe, tú eres un subordinado, pero te voy a dar chance que si te postras, te doy el reino. Que sabemos que es una mentira, ¿verdad? Cuando Goliat salió con el reino de Israel, les dijo, si me gana, nos hacemos sus esclavos. Y ya que ganó David, ¿qué hicieron los filisteos? ¿Quién se acuerda? Patitas, ¿para qué las quiero? Todos salieron corriendo, o sea, no cumplieron su promesa, porque así es el enemigo. Entonces él está pensando esto, que puede hacerlo, pero ahora la respuesta de Dios le da la respuesta, a ver si me entienden. La respuesta le da la respuesta. ¿Cómo? Le dice, vete. ¿Qué le está haciendo? Le está dando una orden. ¿Ya se fijaron? Ya no está argumentando como lo hizo anteriormente. Ahora es contundente y le da una orden. Le está demostrando quién tiene la autoridad. No la tienes tú. Y le dice, vete, vete, Satanás. Y ahora nuevamente mete la palabra, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya con esto le está diciendo quién es Él. ¿Ya se fijaron? Muchos lo pasan desapercibido y no entienden. Ahí les dicen a estos de la secta, ¿no? Que dicen, pero ¿cómo? Mira, hasta en la tentación le está diciendo, nunca Dios se va a arrodillar ante ti. Y de paso te doy esta orden, vete. Yo ordeno y tú sigues. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 11, vean lo que pasó. El diablo entonces le dejó. Por qué le dejó? ¿No? Ser evidente, le dieron la orden. Y ahora sí, ¿qué sucede? Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, cualquier afán de dominio, vamos a ver otro lado de la moneda de esta tentación, el afán del sentirse poderoso y de dominar y de sobajar a las personas y de yo soy, yo tengo, yo soy el ungido, ¿no? Yo soy el ungido, a mí hazme, a mí dame, todo ese tipo de cosas, cuidado, porque rayamos en esta tentación, cuidado. Ahora, sucede lo mismo que cuando se bautizó. Tuvo que hacerlo, el bautismo, porque tenía que cumplir lo que estaba escrito. Y entonces vino la voz que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia a él oír. Ahora, tuvo que pasar esta tentación, aunque no iba a caer en la tentación. ¿Por qué tuvo que pasarla?
porque era necesario. ¿Y qué sucede? Al igual que la otra vez, ahora el padre muestra su pleitesía, el padre muestra su amor, muestra su orgullo, por así decirlo, haciendo qué? Mandando los ángeles ahora que le sirvan, que le ministren y que estén con él. Qué tremenda lección recibimos con estas tres tentaciones que vinieron a la vida de nuestro Señor, de nuestro Maestro, y cómo Él pudo. Entonces Él nos dice, si yo pude, tú puedes, porque Él está con nosotros. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario brevísimo? Porque ya llegamos al final de la clase. ¿Algún comentario o alguna pregunta que hacer? ¿No? Es que o son muy inteligentes o tienen un maestrazo. ¿Cuál será? Ah, bueno, ya, Esteban, no, ya dilo, ya. Me retracto. No, no, me hizo acordar cuando hizo el comentario de no ir muy lejos sobre dónde lo llevó y que si mal no recuerdo la palabra llevar, cuando dice y él lo llevó, ¿no? Bueno, es una palabra que en el original significa que lo llevó en su mente, ¿no? Lo pasó, todo lo que pasó sucedió en su mente. Tendríamos que meternos en un tema que no hay tiempo para meternos ahorita. Ahí ténganlo presente, a ver, estudien en eso, es bueno que se inquieten y que se metan a investigar en eso, pero no, si nos metemos en eso, Esteban, nos echamos un café, un mate y nos echamos un buen rato platicando, ¿verdad? Pero no, y ahorita no tomen nada para que duerman tranquilos, para que duerman en paz. Buenas noches, Dios les bendiga. Kiwi Kibao. Y,